Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana, que el Señor te bendiga en esta tarde un poco fresquita, pero cuando estamos con el Señor la pasamos bien. Cuando el Señor está con nosotros, todas las cosas nos hacen bien. Así es que linda tarde fresquita y hermoso porque podemos compartir a través de este medio la palabra de Dios. Así es que los bendigo en el nombre de Jesucristo. Le doy gracias por un día más que nos permite estar juntos a través de este medio. La iglesia para cuando los hermanos están preparados para recibir palabras de Dios, fortalecerse. Algo que tenemos y que es muy importante para nuestras vidas como creyentes es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía mayor, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios es la que nos transforma, la que aumenta nuestra fe. La palabra de Dios es lo que sustenta todo en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios. Así es que en esta tarde le doy las gracias al Señor porque nos permite compartir eso, su palabra, que es alimento, que trae sanidad, que trae fortaleza, que nos bendice. La palabra de Dios no vuelve vacía. Así es que todo lo hace la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Quería compartir un poquito un salmo. Hay un salmo que es muy hermoso, que es el Salmo 103. En realidad todos los salmos son lindos porque nos enseñan cosas, pero a veces de determinadas situaciones encontramos el salmo justo para nuestras vidas. Y en este tiempo, en el libro de los salmos, en el Salmo capítulo 103, vamos a encontrar cosas preciosas para nuestras vidas, para que podamos tener siempre en cuenta. El Salmo 103 dice: alabanza por las bendiciones de Dios. Qué lindo que es darle a Dios alabanza por las bendiciones, porque, hermano querido, ya el poder hablar de Dios, el poder escuchar de Dios, el poder estar involucrado dentro del pueblo de Dios para alabanza, ya es para darle las gracias. Muestra, hermanos, de que Dios nos ha tenido en cuenta y que nosotros podemos sentirnos parte de la familia de Dios. Dios bendiga a mis hermanos, Daniel Fernández, Gabriel Fernández, Magalí Maidana, que Dios los bendiga. Uno de los que están enganchados y los que se van a enganchar. Rito, Hidalgo, Dios te bendiga mucho, que Dios bendiga a mi mamá también, que el Señor los... Y bueno, el Salmo 103 es un salmo que encontramos muchos beneficios para nosotros, que a veces, hermano querido, las cosas cotidianas de cada día, el estar transitando este tiempo, y cuando no es este tiempo es otro. Jesús mismo dijo: en el mundo hallaréis aflicción. Así es que si nosotros nos descuidamos de la comunión con nuestro Dios, vamos a vivir en una constante de aflicciones y de preocupaciones y cosas que nos hagan mal. Pero bueno, este salmo nos advierte, nos enseña para que tengamos en cuenta. Y dice el Salmo capítulo 103, en el verso 1 en adelante, dice: en el nombre de Jesucristo, bendice alma Jehová, bendiga todo mi ser. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios te bendiga, Francisco Gamarra, Dios bendiga a tu familia, los niños. Así dice el capítulo 103, un salmo en la cual nos enseña y nos dice en el verso 2: bendice alma mía a Dios y no olvides. A veces la situación de cada día, hermano querido, nos llevan
la vida rutinaria, las preocupaciones, el afán de las cosas nos llevan a perder la mirada en Dios y a veces perdemos el objetivo y nos olvidamos y sufrimos cosas innecesarias que si nos acordamos de Dios podemos orar, podemos ponerlo en la mano del Señor y el Señor suaviza y trae la calma a nuestras vidas. El salmista David decía: bendice alma mía a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te hace rejuvenecer como el águila. Es decir, todas estas cosas que nos favorecen, que nos ayudan a transitar en este mundo, que sabemos que es un mundo lleno de situaciones tremendas, una más que otra, situaciones que traen aflicción. Y por eso recuerdo las palabras de Jesús que decía: en el mundo hallarán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así es que si Él nos da esa palabra de que estemos viviendo en confianza en nuestro Dios porque Él nos hace vencer, es importante poder prestarle atención a estas cosas porque por medio de la palabra de Dios vamos a ser más que vencedores. Seguía diciendo el salmista el versículo 8: misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira, pero grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. En estas palabras que parecen simples, pero que sin embargo cuando las analizamos son palabras profundas, y más si nos examinamos cómo somos nosotros, que bueno, gracias al Señor muchos hemos cambiado la mala manera de ser y Dios nos ha ido trabajando con su misericordia, con su paciencia, con su amor. Dios ha estado obrando en nuestras vidas y ordenándonos por medio de su palabra, por medio de su comprensión. Usted fíjese que dice el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra condición, cualquier cosita nos ofende y guardamos rencor y así, en fin, un montón de veces y de situaciones que nos hacen vivir una vida de reniego, de amargura, enojados, y vemos de que el Señor, él en el verso 8 dice: misericordioso y clemente es Dios, es lento para la ira. Francisco Fernández, Dios te bendiga, voy a tu familia, hermana bendiga. Así es que estamos mirando el Salmo capítulo 103 y lo importante de este Salmo es que nos llama la atención en el verso 2 donde dice: bendice alma mía a Dios y no olvides. No olvides. Esa es la atención que tenemos que tener, de no olvidarnos la condición de Dios, que es completamente distinta a la condición nuestra, que por poco a veces nos enojamos, a veces guardamos rencor, a veces estamos enojados mucho tiempo, y acá el verso 8 dice: misericordioso y clemente es Dios, es lento para enojarse, pero es grande en misericordia. Y después dice el verso 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Antes le decía a los hermanos en la congregación, cuando me tocaba traer el mensaje, le hablaba acerca de estas cosas como para que pudieran comprender el momento que estaban viviendo. Nosotros vivimos tiempos maravillosos porque, hermano querido, muchos de nosotros hemos vivido muchos años sin Dios, sin tener esta experiencia, sin pensar en la salvación, en la vida eterna. Quizá que a mí, en mi caso, ni se me ocurrían esas cosas. Entonces, y si
decía, este está loco, acá todo el mundo se muere y te habla de vida eterna. Es decir, la ignorancia, la falta de conocimiento de los misterios de Dios te hacen pensar de la manera humana, de la manera de incredulidad, de no conocer. Entonces, nosotros sabemos que muchas veces nos enojamos con alguien y ese enojo está por años. Y yo le decía a los hermanos, fíjese usted que cuando usted va a visitar una familia, unos parientes, algunos amigos, y en la conversación por ahí le pregunta por alguno y le dice, no, estamos peleados hace tiempo, hace mucho que no nos hablamos, no, la verdad que me falló, como si nosotros no falláramos, y nosotros realmente vivimos fallándole al Señor todo el tiempo, en un pensamiento, en una mala acción, en fin, tenemos muchas maneras de salirnos de la santidad del Señor. Y a veces al no conocer estas cosas, al no conocer de la misericordia de Dios, guardamos enojo y nos creemos dueños de la justicia. Pero bueno, ese era el consejo que a veces le daba a los hermanos, diciéndole, fíjense si no van a ver un pariente y tienen enojo. Hace 10 años que no me hablo, no, la verdad que de la última vez no quiero saber más nada. Y así cargamos nuestro corazón con amargura, con tristeza, descartamos las personas. Pero cuando el Señor nos bendice con su palabra y nos permite estar en su presencia, con los santos, con la familia de la fe. Hermano Claudio Carabajal, que Dios te bendiga mucho, que Dios bendiga a tu familia. Cuando, hermano querido, Dios nos llama en su misericordia, porque Él dice que Él no vino a los buenos, Él vino a los pecadores. Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Así es que descartar de que nosotros no éramos eso ya es un gesto de ignorancia, de incredulidad. Ahora, si creemos la palabra de Dios, tenemos que creer que estábamos muertos en delitos y en pecado, que nuestra vida era pecaminosa y que cuando el Señor se nos presenta, nosotros estábamos llenos de vicios de diferente índole, pero vicios al fin. Porque eso es lo que dicen las Escrituras. Hermana Mirta Luján, Dios te bendiga mucho, mi hermana, que Dios te fortalezca, que Dios bendiga a la familia allí, y bueno, que podamos pasar un rato juntos a través de este medio. Dice la palabra del Señor en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vicio y revestite del nuevo, el nuevo que va siendo creado por santa palabra. Entonces, todos nosotros hemos vivido, los que no hemos, hay personas que han nacido, hijos que han nacido en el Evangelio, se han desarrollado en el Evangelio, entonces tienen actitudes que son diferentes a las actitudes que teníamos nosotros, que no conocíamos a Dios, que por naturaleza éramos egoístas, mezquinos, éramos iracundos, orgullosos, soberbios. La gente convive, todos son genes diabólicos. Todos esos genes son genes de Satanás, pero que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y nos fue quitando la ira, quitando el orgullo, sacando la vanagloria, la vanidad, sacando un montón de cosas, la mentira, hermano, muchísimas cosas que si nos ponemos a enumerar con todo eso. Así es que fíjese que de en un tiempo tremendamente, porque Dios te ha mirado, Dios no miró tu pecado, Dios no miró tu condición, Dios miró con misericordia y miró para rescatarte, porque estábamos perdidos en un mundo que es gobernado por Satanás. Entonces, nosotros en esa condición, así llegamos a la iglesia y muchas veces lo triste es permanecer en esa situación y no enfrentar batalla. Hoy quiero hablar de, hermano querido, de abrir los cielos porque Dios tiene maneras
Dios viene a nosotros por alegría y gozo. Así como le dijo un día el ángel, le dijo a Cornelio, allí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y tus limosnas han subido para testimonio y Dios me ha enviado a darte un mensaje. Es decir, la acción de Cornelio, su actitud, hizo de que los cielos se abran para él. Así muchas veces nuestras actitudes abren los cielos. Y hay otras actitudes, hermano querido, que es como que te llevan y bueno, esas cosas tenemos que aprender. Tenemos que vivir a pleno en el reino de Dios, no importa la circunstancia. Bueno, estamos en vivo, estamos en internet, así como nosotros tenemos fallas, también el internet nos falla, así que vivimos en un mundo de fallas. Pero ahora que estamos de vuelta juntos, que se vuelven a conectar los cables, seguimos. Se puede seguir cortando, ¿no? Bueno, ayer mi señora estuvo también con esa situación, pero y las hermanas que algunas se ofrecieron para ir a hacer el vivo en la casa y demás, ¿no? Que Dios las bendiga mucho. Seguimos. La historia de hoy tiene que ver con que los cielos se abran o con que nos lleven a empujones. Entonces, cuando nosotros estamos en la sintonía de la realidad nuestra, hermano, hermana, estar en la sintonía de nuestra realidad, que entendemos por la fe que no somos de este mundo, sino que estamos en este mundo por un propósito de Dios. Jesús dijo, así como tú me enviaste al mundo, los envío, y te pido que los guardes del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la oración del libro de San Juan, directamente al Padre en el cielo. A veces nosotros dudamos de nuestra oración cuando vamos creciendo, pero el día que tengas así un chiquito de duda, confía en la oración que hizo Jesús por tu vida. Porque si vas a la iglesia es porque estás creyendo, es porque tenés fe. Ahora, bueno, la fe tiene evolución, crece, se desarrolla y se va desarrollando, hermano. Aprovecho para tomar agua mientras el internet está jugando. Estábamos hablando acerca de que nuestra fe, si vamos a la iglesia es porque estamos creyendo, si no nos quedamos pancho en nuestra casa. Pero si vamos a la iglesia es porque algo, un poquito de fe tenemos. Después la fe se va aumentando en la oración, dice que la fe viene por oír palabra de Dios. Para nosotros es la que va a producir una realidad en nuestras vidas y la que va a ir aumentando de que realmente estamos en sintonía con el cielo. Aunque a veces nos cueste en determinadas ocasiones, estamos en sintonía igual con el cielo. Así que el Señor les bendiga y decía el verso 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y bueno, nosotros, Cristian, Dios te bendiga mucho, al matrimonio, Fernández, que Dios los bendiga mucho. Y bueno, mi hermano, en Dios y reconocer que estamos viviendo un tiempo espectacular, porque cuando estábamos sin Dios vivíamos también sin esperanza. Pero ahora que Dios tuvo misericordia de nuestras vidas, que el Señor se manifestó de una forma o de otra, hermano, pero estamos en la casa de Dios, somos de la familia del Señor, estamos creyendo. Y si le pedimos perdón, Dios nos perdona, estamos creyendo que, hermano querido, dice el Señor que Él es nuestro proveedor, que nada nos hará faltar. Mariana Castillo, Dios te bendiga mucho, que Dios bendiga a Matías, a los niños, que el Señor los bendiga, los guarde en el nombre.
Estamos hablando del Salmo 103, alabanza por las bendiciones de Dios. A veces pareciera que una bendición es que te aumenten tu sueldo, o si estás enfermo que Dios te sanó. No, la bendición es haber oído la voz del Señor y estar en la iglesia, la bendición real. La iglesia es como si estás en un gran mercado. Es como si estuvieras en un gran mercado. En algún momento vas a estirar tu mano y vas a agarrar aquellas cosas que estás necesitando. Por ahí en el momento pareciera que no necesitas nada, que estás satisfecho, satisfecha, y entonces estás en el mercado mirando todos los productos que hay, pero no alargas tu mano para agarrar nada. Pero de repente se te prendió la lamparita, se te vino la sensación y alargaste tu mano y agarraste algo. Bueno, eso es estar en la bendición. Estamos en la presencia del Señor, y estando en la presencia del Señor, una oración puede cambiar tu vida. Una oración puede hacer de que aquellas cosas que estás buscando, Dios te lo acerque. Hermano querido, darnos cuenta de que del momento Dios, aunque no nos hayamos dado cuenta en ese momento, pero pasado el tiempo ya tenemos que darnos cuenta que del momento que hemos oído la palabra del Señor y hemos sido partícipes y nos hemos bautizado, desde ese momento nosotros estamos en bendición. Hermana Valeria Bordón, que Dios te bendiga mucho, a tu familia también. Y estamos con el Salmo 103, donde el verso 2 dice: bendice alma mía Jehová de sus beneficios. No olvides famosos los mercados chinos, donde es normal que haya un chino al barrio donde vivimos. Dayana Pérez, Dios te bendiga, hermanita, Dios bendiga a la familia. Mamá, saludo allí a la familia y un abrazo en el amor de Cristo para todos. Que Dios los imagínate que ahí tenés todas las cosas que estar en la presencia de Dios es una bendición. Y el salmista David decía: bendice alma mía a Dios y no olvides ninguno de tus... Estos beneficios son importantes, los que nombra el salmista, lo que nombra aquí David. Él dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Así que muchas veces en nuestra naturaleza, hermano querido, que venimos... En nuestra naturaleza, hermano querido, venimos equipados de un montón de cosas malas. Y entender de que estar en el Señor, el apóstol Pablo, David, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana toda tu dolencia. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Eso está en el Salmo 103, donde dice: alabanza por las bendiciones de Dios. Y lo lindo es no olvidarnos de que somos bendecidos, somos personas bendecidas, y que todo nos rodea para bendición. Somos nosotros los que tenemos que aprender a mirar, a oír, a hablar, a usar nuestros miembros para la gloria de Dios. Entonces, entendiendo esas cosas, vamos a tener una vida más placentera, vamos a vivir en paz, van a ser menos las angustias y tristezas, porque el Señor nos libra de todas las cosas. Aún, le digo más, un día un hermano contaba que estaba en una verdulería y bueno, ahí en Argentina siempre los precios viendo. El hermano comentaba y decía, se metió en la conversación, decía nuestro hermano: la muerte también tiene cómo abrir los cielos, la fe que abre los cielos. Hay una fe que abre los cielos, que hace cosas inesperadas. Y hay otra fe que cuesta un poquito más. Y quisiera compartir la parte donde la fe abre los cielos. Y vamos a mirar varios... en el libro de Samuel,
el primer libro de Samuel, el capítulo 17, el título dice: David mata a Goliat. Esta es una actitud que hace que los cielos se abran. Nosotros estamos todo el tiempo en condiciones de hacer que el cielo se abra. Depende de nosotros. Tenga en cuenta siempre lo que le dijo el ángel a Cornelio, capítulo 8. Tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo para testimonio, y a causa de eso Dios me envió a darte un mensaje. La actitud de Cornelio, su conducta, su vida, su preocupación, tanto por la relación con Dios, que eso es la oración, ¿no es cierto? El ángel le dijo tus oraciones, es decir, era un hombre de oración. Y después también su misericordia, su bondad para con los demás. Son actitudes de que conmueven el corazón de Dios. Entonces, y eso no depende de Dios, eso depende de nosotros. No depende de Dios que vos tengas ganas de orar o no, depende de tu vida. O buen vecino, o buen empleado, o buen esposo, o buen hijo, o buena esposa, en fin, depende de vos. Entonces hay actitudes en nosotros que pueden hacer que los cielos se abran y las bendiciones vengan a nuestras vidas sin que lo estemos pidiendo. Acá yo puedo ver en Cornelio, por ejemplo, cuando tenga tiempo, anote ahora el versículo, el texto, y después cuando pueda léalo, y usted va a ver en Cornelio un hombre que vivía su vida normal, pero su vida normal era mantenerse en oración y era ser buena persona. Entonces el ángel viene y le dice, el ángel lo visita y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas, actitud de David, de otro joven, de otra persona, que en ese momento, cuando el padre de David lo envía a David con una bolsa con mercadería para que lleve, porque los hermanos estaban en campaña, en batalla, y cuando este joven llega, se encuentra con una situación que incomodaba. Capítulo 7 del libro de Samuel, del primer libro, el título dice: David mata a Goliat. En el verso 10 dice: y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, miedo. Ese era el escenario en la cual llegó David. Un escenario donde había un gigante que amedrentaba al batallón, al ejército de Israel, estando el rey ahí, estando los príncipes, los generales, estaba todo el ejército. Y el gigante se levantaba y pedía un hombre, un valiente, quiero un valiente que se enfrente conmigo. Y entonces cuando oyó el rey y toda su gente se turbaron y tuvieron temor. Ese era el escenario. Entonces le quiero apuntar que a veces nosotros estamos en escenarios donde hace falta el coraje, la valentía, la fe. Hace falta fe. Necesitamos fe para que era un joven que, frente a ese escenario, David era un joven que tenía experiencias de batallas diferentes. Él batallaba con leones, con osos, quizá con lobos, mientras cuidaba las ovejas, y en todo ese ejercicio de su batalla se encomendaba a Dios. Y vivía esa vida David. Entonces el versículo... Así que volviendo al tema, David conocía de sus batallas. Y en el verso 34, ya después que habían conversado, que habían pasado las cosas, que se había presentado David,
Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese ojo, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso está diciendo, y este filisteo sin temor de Dios, que no conoce a Dios y Dios tampoco lo conoce a él, será como uno de ellos. Del Dios viviente. En todo, desde el rey para abajo, no había uno que anunciara el nombre del Señor. Todos estaban turbados y ninguno podía hacer la diferencia. Entonces la actitud de este joven hizo la diferencia. Y dice después historia está compartiendo el verso 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves. Así le decía David al filisteo. Y es bueno poder nosotros ejercitarnos y acostumbrarnos a poner siempre a Dios primero. Siempre a Dios primero. En todas nuestras decisiones poner a Dios por delante. En todas nuestras responsabilidades poner a Dios por delante. Primero el Señor. Primero el Señor. Y siempre primero el Señor. Entonces nos acostumbramos, nos vamos desarrollando en la fe y la comunión, y 50 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin espada. Usted lo que es la confianza en el Señor. David era un joven con una apariencia débil y sin embargo este Goliat era un gigante. Pero la confianza en el Señor le dio la victoria. Entonces Dios peleó por David y le dio victoria. Y después, así es como podemos nosotros abrir los cielos, cuando ponemos a Dios por delante. Esta es la historia de David, una porción de su vida en un campo de batalla, en un escenario difícil para muchos, desde el rey hasta el último soldadito, estaba En el libro de Esdras vamos a mirar otra situación también. Hermano Mario, Dios te bendiga mucho. Hermana Irma, hermano Raúl, que Dios los bendiga mucho, que el Señor los guarde, que los vista de paciencia. Estamos en un escenario donde hay que vestirse. ¿Vio que a usted a veces lo invitan a alguna fiesta? Usted no va a ir a un casamiento con chori o jota, ¿no? Entonces, si se viste así, le van a decir, no, te tenés que vestir para la ocasión, el año de hijo. Es normal que